La delincuencia organizada mexicana y la latinoamericana en general existe desde hace muchas décadas. Ya desde los años 40 hay descripciones muy detalladas de cómo la delincuencia organizada chilena, la delincuencia organizada peruana operaba en el comercio de cocaína, que era muy limitado en esa época. La delincuencia organizada mexicana operaba de manera muy articulada con el poder político mexicano, con el Partido Único de Estado en México, desde los años 60, 70, 80, en donde la delincuencia organizada mexicana era gestionada por el Estado mexicano, por el Partido Único de Estado mexicano. Se le asignaban mercados a cada grupo criminal, se le asignaban bienes y servicios ilícitos a cada grupo criminal. Con la transición política mexicana caótica que ocurrió en los últimos 20 años, donde se fue marchando de a poquito hacia un sistema electoral más representativo, con partidos compitiendo, lo que ha sucedido es que esa ausencia de institucionalidad en la competencia electoral ha causado una fragmentación del Estado mexicano. Ya el Estado no es capaz de gestionar a estos grupos criminales como lo hacía antes. Ya los grupos criminales son los que gestionan al Estado, los que capturan al Estado. Se invirtieron las reglas del juego. Antes era la delincuencia organizada la que era gestionada por un Estado piramidal de comando y control, con un partido único. Ahora es cada grupo criminal se ha adueñado de cada pedacito del Estado mexicano, donde el Estado mexicano es como un rompecabezas, donde cada pedazo le pertenece a un grupo criminal diferente, y los grupos criminales compiten ferozmente, cada vez más ferozmente, por la captura de ese Estado. Compiten para que la policía de Nuevo León le opere a un grupo criminal y no a otro. Compiten para que la Fiscalía de Sinaloa le opere a un grupo criminal y no a otro. Los demás grupos criminales asesinan como canal para apoderarse del Estado y consolidar sus mercados ilícitos. Ahora, no es solamente drogas a los que nos referimos. La delincuencia organizada mexicana opera en 22 tipos de mercados ilícitos. Drogas es solamente uno de esos mercados. Opera en el tráfico de seres humanos, en el tráfico de migrantes, en el contrabando, en la piratería, en la extorsión, en el secuestro, en el fraude electrónico, en el tráfico de armas y en el tráfico de órganos. O sea, son todos delitos organizados enormemente redituables que justifican de alguna manera que la delincuencia organizada mexicana compita entre ellos cada vez más ferozmente para capturar el Estado, y a través de la captura del Estado se pueden consolidar las rutas de tráfico, de distribución y obviamente el mercado de bienes ilícitos. El presidente Calderón personalmente puede llegar a tener la mejor de las intenciones. Esto no es un ataque personal a él. Sin embargo, el camino hacia el infierno está plagado de buenas intenciones. El presidente Calderón ha elegido una estrategia contraproducente, en donde el remedio es peor que la enfermedad. Se ha concentrado en reprimir cada vez más ferozmente a los grupos criminales sin tocar su dimensión patrimonial. Los patrimonios criminales en México están intactos. Más allá de la confiscación fortuita de dinero que se le encuentra a grupos criminales debajo del colchón, las miles y miles de empresas legales con las cuales opera la delincuencia organizada para poder transportar, para poder producir, para poder distribuir, no han sido tocadas. Por lo tanto, si tú le reprimes más y más a los grupos criminales sus actividades, intentando detener a más y más miembros, pero a la vez no les toca sus patrimonios, lo que hacen los grupos criminales en cualquier país del mundo es asignarle más dinero a más violencia y a más corrupción para defenderse. Eso se le llama la paradoja de la represión. Más soldados, más policías, más corrupción, más violencia. Más soldados, más fiscales, más corrupción, más violencia. Entonces es una paradoja, es un círculo vicioso que te lleva a la situación actual. Entonces el presidente Calderón, con su estrategia, le está tirando más gasolina al fuego. El fuego ya existía cuando él llegó al poder. Él le tira más gasolina y la situación de violencia se exacerba. En esa situación de fragmentación del Estado, donde cada pedazo del Estado le pertenece a un grupo criminal diferente, lo que sucede es que siempre surgen grupos criminales más poderosos que otros. Es muy darwiniano el proceso de consolidación de los grupos criminales. Los grupos criminales más débiles son devorados por los más fuertes. La Federación de Sinaloa, que es una alianza de muchos grupos criminales, es la consolidación más acabada de la delincuencia organizada mexicana
en México y en todo Centroamérica. Son los que más han logrado infiltrar al poder político, son los que más han logrado infiltrar al poder económico empresarial. Por lo tanto, cuando tú ves que el Estado no los combate a los de la Federación de Sinaloa, pero sí combate con mucho más ahínco a los Zetas, sí combate con mucho más ahínco a los políticos ligados a los Zetas, sí combate con mucha más pasión el Estado mexicano a los políticos ligados a la familia michoacana y a otros grupos criminales, y no combate con igual pasión a los grupos criminales ligados a Sinaloa, eso quiere decir que el Estado mexicano ha sido parcialmente capturado en la mayor parte de sus fragmentos por la delincuencia organizada de Sinaloa, de la Federación de Sinaloa. Por lo tanto, la detención de un ex gobernador o de un ex alcalde, y no de otros muchos que están también ligados a grupos criminales, corresponde más a ese sesgo de implementación de política pública en donde Sinaloa está llevándose todas las de ganar. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Estado mexicano primero, ante todo, es limpiarse a sí mismo a través de un pacto político tipo Moncloa, en donde los actores políticos decidan por sí mismos cambiar las reglas del juego, de acceso al poder, que no acepten, como hacen ahora obscenamente, que fondos criminales les estén financiando campañas electorales, que no acepten, como lo hacen hoy en día, que los sistemas de licitación pública estén penetrados por dineros de los grupos criminales, que no acepten que los grupos criminales coloquen a su gente en el poder político. Cuando el poder político se autolimpia, se autopurga, se autorrestringe, ahí comienza el principio del fin para los grupos criminales. Y ese pacto político todavía no se ha delineado en México entre todas las fuerzas políticas de México. En ningún país del mundo un solo partido político puede deshacerse de este cáncer. Siempre se realiza esta limpieza a través de una alianza de todas las facciones del poder político de un país. Y eso todavía en México no se vislumbra. En el caso de México y el de Guatemala, sí. En el caso de El Salvador, menos. En Guatemala y en el México, la mayor cantidad de los sectores económicos del PIB, del Producto Interno Bruto de esos países, ha sido infiltrado por grupos criminales. En el caso de México, estamos hablando de que ya el 77% de los sectores económicos formales del PRI han sido infiltrados por la delincuencia organizada. Sinaloa es la más sofisticada en ese tipo de infiltración. La Federación de Sinaloa, que ya contiene elementos de Tijuana, contiene elementos de la familia michoacana, contiene elementos de muchos grupos criminales de México y del exterior, es la que con mayor sofisticación ha logrado penetrar a directorios de empresas muy importantes, ha logrado penetrar a la mayor cantidad de los sectores económicos, como el sector de la construcción, el sector agropecuario, el sector farmacéutico, el sector financiero. En Guatemala es aún peor el problema. El 82% de los sectores económicos del PIB están penetrados por grupos criminales mexicanos y guatemaltecos. En este tipo de situación, Sinaloa, la Federación de Sinaloa, ha sido la que con mayor efectividad ha logrado penetrar al sistema político, penetrar al sistema económico y penetrar al sistema social, ya que gozan de una enorme protección social en México. Eso, de alguna manera, esos tres pilares de protección, el económico, el político y el social, les permite haber llegado a la situación de expansión patrimonial a la cual han llegado, en donde están presentes en 52 países del mundo, incluyendo a España y a otros países de la Unión Europea. Apoyo de la sociedad civil parcializada. Cuando tú vas a zonas en México o en Guatemala donde el Estado está relativamente ausente, donde no hay inversión en infraestructura social, donde no hay inversión en canales de desagüe, no hay inversión en escuelas, no hay inversión en sistemas de irrigación. Adivina quiénes son los que realizan esas inversiones. Son justamente las empresas ligadas a grupos criminales y los grupos criminales en sí mismos los que se presentan ante la población marginada, pobre, sin oportunidades y les dan fuentes de trabajo. Eso se produce en zonas como Michoacán, Sonora, Durango, y en esa situación uno obtiene protección social, ya que la sociedad, al recibir toda esa inversión de grupos criminales, le dan protección a esos grupos y a sus personajes para que la autoridad no pueda llegar a ellos de ningún país del mundo. En México operan agentes de inteligencia
de muchos países del mundo. Si tú vas a una población marginada en México y haces preguntas sobre la familia michoacana o Sinaloa, te miran con cara extraña y te dicen que no saben nada. Cuando la población civil en zonas marginadas comienza a cooperar con los grupos criminales, la autoridad no recibe colaboración ciudadana, y sin colaboración ciudadana no puedes procesar penalmente a ningún grupo criminal, ni en México ni en España. Necesitas esa colaboración ciudadana. Entonces la protección social le permite a la delincuencia organizada interrumpir esa colaboración ciudadana con la autoridad formal. El señor Uribe, desde el año 2002, comenzó a implementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, llamada Convención de Palermo, porque fue firmada en Italia, en Palermo. Y esa convención tiene 4 pilares. El pilar de represión, que es el que le gusta tanto al señor Calderón en México, el pilar de prevención social, que significa darle oportunidades a la población, inversión social, el pilar de prevención de la corrupción política al más alto nivel, y el pilar de desmantelamiento patrimonial en el sector privado a través de casos no penales, causas civiles. Esos 4 pilares fueron implementados por el señor Uribe y su administración, pero también por todos los demás partidos, de todo el espectro político colombiano. En Colombia la izquierda y la derecha pactaron implementar estas medidas. No es solamente crédito del señor Uribe que esto se haya hecho. Colombia llegó a un umbral del dolor en su momento que le permitió implementar estas medidas porque la élite colombiana, la élite político-empresarial colombiana, muy corrompida, muy amiga de los grupos criminales, que invitaba a los grupos criminales a sus clubs más exclusivos, en Medellín, en Bogotá, en Cali, llegaron a un umbral del dolor donde esa misma élite comenzó a ser devorada por la violencia organizada, en mucha mayor escala que en México hoy. Y ahí llegaron a una situación de concientización, porque se dieron cuenta que esa misma élite, ellos, que habían sido amigos de la delincuencia organizada, que le habían dado entrada al lavado de dinero, que le habían dado entrada a los personajes mafiosos a la vida política, como Pablo Escobar, esa misma élite estaba siendo devorada, sus hijos estaban siendo masacrados, sus candidatos presidenciales eran asesinados, su Corte Suprema estaba siendo atacada. Por lo tanto, decidieron cambiar las reglas del juego, y lo que sucedió durante la administración Uribe fue exactamente eso. Todos los partidos llegaron a un acuerdo para comenzar a implementar las medidas que yo mencionaba antes, los 4 tipos de medidas. Como resultado de ello, la delincuencia organizada colombiana se comenzó a atomizar comparado a la vieja época, los años 80 y demás. Comenzaron a atomizarse, se comenzaron a trasladar, desplazar hacia países limítrofes. Sigue existiendo la delincuencia organizada colombiana, como ustedes saben, pero no con esa concentración de poder que les permitía enfrentarse al Estado colombiano de igual a igual. Eso es crédito no solamente del señor Uribe, sino de toda la clase política colombiana, izquierda y derecha. Las alcaldías de izquierda colombianas implementaron políticas de prevención social con tanta pasión como lo hizo el presidente Uribe y su administración. Por lo tanto, no hay que acreditarle solamente al señor Uribe esos avances importantes.